Y bueno, gracias a todos, damas y caballeros, por estar con nosotros. Bienvenidos a otra entrega más. A Legacy, hermano Douglas le está dando ahí un soponcio. ¿Todo bien? ¿Qué vas a comer? Me pega un golpe de corazón ahorita. Hola. Uy, no, esos golpes al corazón. Eso significa que vamos a hablarle a alguien. Eso, sintiendo el espíritu. Aquí poniendo simbología a todo. Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Un lunes más, un momento más aquí en la radio. Y bueno, como siempre, tratando de llegar a la hora, pero hay veces que fallamos el blanco. Pero seguimos aquí adelante. Así que, para los que no me conocen, mi nombre es Alfred. Si no le gusta cómo me llamo, Para los que te conocen. sigue siendo Alfred. Tremendo. Pero si no le gusta cómo me llamo, síganme llamando Alfred o hermano Alfred. O Alfredo no. No. Alfred. Alfredo Godofredo. Alfredo Godofredo, te mente. Bueno, también Saludos a tenemos Godofredo. al hermano Douglas. Yo los bendiga a cada uno de ustedes. Primero que todo, darle gracias al Señor por darnos un lunes más de vida y estar aquí en poderles transmitir lo que traemos ahora para ustedes. Mi nombre es Douglas y ¿Y te vas a tirar mi línea o qué? Bueno, que los que me conocen también soy Douglas. Bueno, mi nombre es Oscar, como todos los lunes sigue siendo Oscar, no ha cambiado mi nombre. Estamos aquí, gracias por estar con nosotros y seguirnos y como siempre a los leales que están con nosotros, siempre viéndonos todos los lunes y los dejo con mi preciosa esposa. Yo estoy súper perdida porque hoy al azar me tocó ponerme acá a aprender las cosas de cámaras y no estoy tan rápida. Así que si está hablando Alfred y enfocó a Oscar, ya entienden. Ya saben lo que pasa. Es que me imitar la Ya saben voz. qué sucede, pero bueno, un gusto estar acá. Mi nombre es Yanni y con toda. Con toda la de la ley. Bueno, damas y caballeros, esta noche, esta tarde, esta mañana, donde sea que usted está viendo este programa o está escuchando en algún tipo de plataforma, gracias por estar con nosotros y esta tarde, en este momento, les vamos a presentar un tema importante. Tremendo. Buenísimo, buenísimo. Muy Un tema tremendo. Muy tremendo, déjeme De los decirlo. gringos. Tremendísimo. Así que vamos a estar hablando esta noche de... El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos para Que oír, oiga. oiga. Damas y caballeros, siéntese, póngase cómodo allí porque estamos... Abróchese el cinturón. Abróchese los cinturones. Porque Listos para despegar. estamos a punto de despegar. Bienvenidos a la plaza número 5 de la radio. Bueno, acá tenemos a Elisa Arango que dice Dios les bendiga. Lidia Arango también nos dice bendiciones. Bueno, vayan saludándonos los que están acá. Sí, salúdenos, le leemos. Aquí esto es en vivo y yo creo que si usted puede tomarse un momentico allí donde está, donde se encuentra, comparta, dele like. Eso nos ayuda bastante al algoritmo para poder seguir esparciendo esto. Porque la idea es no quedarnos entre nosotros mismos, sino Tener más personas que vean. Que correctamente. llegue a las personas necesarias que le hace falta ese programa. Amén. Correctamente. Pero bueno, llegando al tema, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oiga, ok. Tenemos un pequeño, nuestro hermano Diego nos preparó la historia porque estamos hablando de la parábola. Ok, hermano, brother, explica de nuevo para los que no han estado qué es una parábola y por qué las parábolas. Bueno, este es el programa número 9 que ya hacemos en referencia a las parábolas y hemos explicado más o menos poquito a poco qué son las parábolas. Pero volvemos a explicar hoy para los que no han estado y no nos han sintonizado antes. Básicamente las parábolas era una manera en la que el Señor Jesús habló a la gente. Es una manera en la que ciertas verdades están ocultas para que la gente las entendiera o que cayeran de cierta manera en esa verdad que poco a poco se fuera revelando. Lo que tiene la parábola es que es como una revelación constante, digamos. Entonces hay una verdad presentada de una manera que fue revelada después, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo vamos a hablar de una parábola un poco, digamos que poderosa. Correctamente. Es la parábola del sembrador. Hemos ido por varias parábolas durante toda esta temporada que estamos presentándoles y esta yo creo que es la más poderosa. Una de las más, creo que una de las más ¿no? profundas Más que, profunda. que si le llegas a entender, Ajá. puede ayudarte en Tiene tu mucho día a día. conocimiento esa parábola. Realmente Sí. tiene mucho conocimiento. Bueno, ya que nos metimos aquí, yo creo que sí, lo que Oscar está diciendo es pura realidad. Yo creo que el Señor Jesús hablaba por parábolas a las personas, porque para poder, como dice él, ¿no? Para entrar profundamente en esa palabra, porque a veces uno nos damos cuenta en la Biblia, ¿no? La Biblia habla de muchas parábolas. Es como la que vamos a hablar ahorita, la del sembrador.
esa parábola, si tú te das cuenta y lo analizas, es algo que puedes sacar muchas cosas de esa parábola. Que te puede ayudar a avanzar y a seguir adelante. Pero bueno, nuestro hermano Diego nos preparó un video. Y por si llega a ver algo detrás de las pantallas usted, es porque estamos en BBS. Y si escucha un ruido es porque los niños están gritando. Así que aguántenos un poquito y no se me duerma, hermano Diego. Háblenos. Hubo un día donde Jesús se sentó en una barca a enseñarle a la gente. Y les contó la parábola del sembrador. Cuando el sembrador hacía su labor, parte de la semilla cayó en el camino. Vinieron unas aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó, porque la tierra no tenía profundidad. Cuando salió el sol, las quemó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Pero hubo una parte que cayó en buena tierra y dio fruto. La semilla es la palabra de Dios y la tierra somos nosotros. Todos en algún momento vamos a oír la palabra de Dios, pero está en nuestras manos dar fruto en nuestros corazones. El que tenga oído para oír, que oiga. Así que afina tu oído y permite que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Bueno, gracias, brother Diego. Yo creo que si usted puede tomarse un tiempo y leer la parábola, creo que le va a gustar. Porque yo creo, y lo dice la Biblia, y lo leemos a través de la Biblia, que Jesús se tomó mucho tiempo para explicar parábolas. No solamente no solamente contar las parábolas, sino explicarlas a sus discípulos. Y muchas veces ya parezco un viejito. Muchas veces sucede que esas parábolas que Jesús está hablando hacían mucha referencia a los campos, a la siega, a la cosecha, al trigo, al plantar, al cosechar. Interesantemente hemos hablado más o menos del significado de las parábolas, pero es algo interesante porque es una verdad oculta en algo común, digamos, que las personas entiendan, pero a la vez, si uno lee las parábolas, a veces no las entiende. Claro. Entonces eso es interesante porque era una herramienta para comunicar una verdad por medio de algo que las personas que la estaban oyendo entendieran, y a su vez nosotros 2000 años después las leemos y a veces no las entendemos. ¿Y tú sabes por qué las podemos llegar a entender? Muchas veces. Porque Jesús se las reveló más adelante a los discípulos. Correcto. Y nosotros decimos, ok, ahora sí tiene todo el sentido. Yo había leído un libro que que el escritor dice que Jesús no vino a buscar las multitudes, sino que vino solamente a preparar a los discípulos. Claro, para que se extendieran. Bien, si tú te enfocas en lo específico, tú puedes permitir que eso específico tenga un buen fruto, una buena estructura, y esa estructura se va a esparcir. Y yo creo que cuando el Señor hablaba sobre las parábolas, era como que para que la gente pudiera agarrar bastante de las parábolas. Y yo entiendo que es cierto, ¿no? Como dice Alfred, yo también me daba cuenta, yo decía cuando en las prédicas dan parábolas, y yo decía, no les entiendo qué quiere significar la parábola, pero ya cuando uno lo lee y uno la analiza, la parábola es como que tú dices, oh sí, man, esto es como que verdad, o sea, te ayuda y todo eso, como la de las ovejas, ¿no? Que la 90, de que se pierde una oveja y todo eso. Yo estaba analizando eso y digo, wow, así somos nosotros, que como Dios nos busca, ¿no? O sea, que en esa parábola fue la que yo me puse a pensar, es que cuando Dios siempre te busca, o sea, pase lo que pase, Dios siempre te va a buscar donde tú estés. Casualmente vimos en esta semana una foto, es como un arte, ¿no? De que estaba una ovejita como enfocada en una foto, estaba una ovejita súper enfocada, súper chiquita, y atrás se veía como el Señor Jesús como yo la vi, bro. Divina. Wow. Yo la vi, como que es una ovejita chiquita, re perdida, ¿sabes? Y está el Señor Jesús corriendo atrás de ella. Y eso es súper lindo. Pero bueno, el punto de las parábolas, como hemos hablado anteriormente, es comentar una verdad. Yo escuché, hay un escritor que habla de que las parábolas son milagros en palabras. Uh-huh. Y que de hecho los milagros son parábolas en acciones. Entonces decía que el punto de la parábola es comentar algo, una verdad profunda que se va a revelar después. Como decía el hermano Alfred, el Señor Jesús a veces les explicaba las parábolas y esas parábolas cobraban un sentido más profundo después que se entendían. Entonces, bueno, como gracias hasta este momento, esperemos que nos sigan escribiendo. Tenemos en vivo a mi suegro. Acá. Saludos, suegro. Saludos, papá, te amo, estoy triunfando. Triunfando en la televisión.
Es una mujer muy exitosa. Tu suegro no se pierde ni un programa, ¿no? No, el suegro es Es fiel. fiel. Súper Lo fiel. queremos mucho, suegrito. Tienen que traerlo hasta aquí. No, está No, en no, Colombia. Pero tenemos que pronto. traerlo para que esté acá. Pero pronto estará por acá. Amén. Bueno, Pero- también tenemos saluditos, síganos saludando ahí. Nos dice, bueno, Mario, saluditos, jejeje. Y Damaris también nos dice, bendiciones. Gerardo dice, Eso era el comentario, ¡wow! el comentario que Para estaba escribir un libro. esperando. Gloria a Dios. Listo, dice, el Señor Jesucristo debe haber considerado de esta forma comunicación persuasiva y poderosa. Es de gran importancia porque aparece 8 veces en los 4 evangelios y 7 veces en Apocalipsis, todas dichas por el mismo Cristo, así como una vez más al parecer proclamada por el apóstol Juan en Apocalipsis 13:9. Es urgente, por lo tanto, que la gente no solo oiga la palabra de Dios como dice el refrán, entra Uy, uy, por uy. oído y sale Uy, por uy, el otro, uy. sino que realmente lo escucha con menos comprensivas, corazones creyentes y vidas obedientes. Uy, uy, Está uy. bueno. Mire, ella dice bendiciones. Ok, jóvenes. yo me agarro ahorita de lo que él dijo. Certero, directo al punto. Ya, me gustó lo que encantó cuando dice él, cuando que tenga oído, que oiga, pero miren pues, el problema está aquí, que a veces nosotros, digo, bueno, Dios nos ha mandado a nosotros para que prediquemos la palabra, ¿no? Es para que nosotros la prediquemos y como dice ahí, que tenga oídos, que oiga. El problema es que nosotros, o sea, el problema es de la gente, sí, yo sé que cuesta, ¿no? Pero cuando tú le hablas a alguien de Dios, hay gente que te va a rechazar, ¿no? Hay gente que te va a decir, no quiero saber de tu Dios. O hay gente que siempre va a decir cosas que no son. O gente que siempre va a estar contra ti. Pero yo me doy cuenta en una persona que yo estoy trabajando en él ahora. Y él es ateo, ¿no? Él es ateo. Y ahora yo estoy trabajando en él. Y entonces yo le estoy hablando. Pero hay personas, él entiende, él está agarrando como las cosas de Dios. Pero hay personas que tú les hablas de Dios y como que le sale, le entra por uno y le sale por el otro. Le entra por este y le sale por este. Y es como que nada. Y entonces con ese muchacho yo estoy trabajando ahora en ese sentido. Y lo que me gusta de él que todo lo está agarrando. Todo lo que él ve de mí lo está agarrando y lo que le estoy enseñando. Entonces él tiene oídos para oír la palabra y se la está guardando. Entonces lo que él dice es puro cierto. Mira, entonces lo interesante es que sí o sí en la historia humana o en las personas que tú te vayas a encontrar en tu día a día van a ver ese caso de especialidad en ellos. De que tú puedes darle tanto, hablarle. Pero no, nada. Es como que tienen mucho wax. hasta pasa en la misma familia, ¿no? Que ellos te ven que tú eres cristiano y tú les das. O sea, yo con mi papá he tratado mucho en ese sentido. Que yo le digo, papá, bro. Ok, pero la pregunta de esta noche es, ¿usted ha tenido una experiencia en la que usted ha hablado y parece que le entró por un oído y salió por el otro? Parece que el hoyo sin fondo. Si tiene una experiencia, coméntenos, lo estamos leyendo en vivo. Yo tengo una teoría muy personal. Oh, rayos, teorías. Que he hablado mucho con mi esposa al respecto. Sí, Exacto. La teoría es la siguiente. Yo no creo que alguien en esta tierra, y es posible que lo haya, pero yo lo dudo mucho, escuche o lea la palabra de Dios sin que salga afectado de alguna manera. amén. No lo digo únicamente porque nosotros somos cristianos, lo digo porque la palabra de Dios para mí es algo que está inscrito en el corazón de todos, y esa palabra que es la Biblia se refleja cada vez que se lee, y cuando alguien cristiano la comenta hay un impacto. O sea, yo dudo realmente que alguien la lee y no sea afectado de alguna manera, o le dé tristeza, o quiera como que ocultarse de ella, o quiera seguir a Cristo, o para mí siempre, incluso cuando yo era ateo, ya hemos hablado de eso anteriormente, yo a veces leía versículos y me mandaban versículos y yo me había afectado por eso. Claro, de alguna u otra forma despertaba ese tipo de interés en ti, Claro, pero en lo más profundo de ti. pero primero que nada, la Biblia es el libro, independientemente si tú eres secular o eres cristiano, es el libro que ha fundamentado la civilización occidental. O sea, Correcto. No hay, la gente aprendió a leer por la Biblia. El primer libro que puso la prensa Gutenberg, si quieren buscar esta historia, es muy interesante. Que antes, obviamente, todas las Biblias y todos los libros eran escritos a mano y las copias eran duplicadas a mano. Pero luego, por ahí, el siglo XVI, se hizo la prensa Gutenberg, que fue lo que hizo que la gente pudiera acceder a la Biblia de manera más profunda. Estuvo de la mano con la Reforma. Correcto. Porque la Reforma no era que el sacerdote te leía la palabra de Dios, sino que tú podías leer la palabra de Dios siendo carpintero, siendo lo que sea, ¿no? Tú Entonces, tenías el derecho de tú leer. tenías el derecho, y la gente en el mundo occidental, y bueno, casi todo el mundo aprendió a leer porque le tenían la Biblia en la mano. Correcto. Es decir, y la prensa Gutenberg hizo
posible que la gente pudiera acceder a la palabra de Dios, sea carpintero, sea minero, sea lo que sea, ¿no? Claro, fue la primera imprenta. Fue la primera imprenta del mundo. Fue la manera de comunicar la Biblia de manera masiva. No solo era el sacerdote en el altar leyendo la palabra y solo ellos tenían acceso a la palabra. ¿Tú sabes qué es lo peor de ese momento? De que lo leían en latín. Lo leían en latín. Claro. No, y lo bueno, lo que tú dices, ¿no? Que fue el primer libro. Entonces, lo que vemos en la Biblia es que, como tú dices, cuando tú empiezas a descubrir la Biblia, cuando recién eres cristiano, recién tú eres cristiano, no quieres leer la Biblia, obviamente. Pero cuando ya empiezas, ese ánimo que te da y tú le pides al Señor, ok, Señor, yo quiero aprender más de ti, de tu palabra. Y cuando a mí lo que me gustó la primera vez, por eso hoy traje mi Biblia, lo primero que me gustó fue cuando empecé a leer la Biblia, fue como que la primera historia de Adán, cómo fue Adán con Eva, después que Daniel, después que Noé. Y es como que este Súper salteado. No, sí, porque yo les doy una idea. Ok, suéltala. suéltala. Es una idea, es algo para que puedan aprender la Biblia. Si tú vienes y empiezas a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca le vas a entender nada a la Biblia. La puedes leer 10 veces y no le vas a entender nada. Entonces una vez un predicador me dijo, hey, yo le dije, bro, ¿cómo puedo hacer para entenderle a la Biblia? ¿Cómo puedo hacer para hablar? Bro. Oye, bro, predicador. No, yo le dije, pastor, bro. ¿Cómo puedo hacer para aprender? Hey, me dijo, ¿sabes algo? Comienza con Mateo, después vas con Daniel, después vas con Reyes, después vas con Corintios, después vas con Pedro, después vas con Job, Levíticos y así. Así es como tú le vas a ir entendiendo a la Biblia, como tú la vas a ir escribiendo. Y eso es lo que me gustó de la Biblia. Es que la Biblia fue el primer libro, ¿no? Pero es algo que me gusta porque hay mucha historia que trae interesantes historias que son buenas. O sea, lo que te edifica, es lo que te hace ser una persona buena. Amén. Te agarras de ahí, pues. O sea, todo lo que dice la Biblia te agarras. Correctamente. Entonces, más adelante de la parábola, sigue diciendo, es Jesús, se llevó a sus discípulos, y los discípulos, oh Señor, pero explícanos esta parábola, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¡No entendemos! Estamos como Douglas tratando de comenzar a leer la Biblia, que no entendían, claro, en la realidad. Pero ¿qué podemos aprender de eso? ¿Qué es lo que le dicen? Yo creo que el Señor después, creo que en su misericordia, él les explicó a los discípulos qué significaba la palabra que acaba de decir, que era la parábola del sembrador, ¿no? Y bueno, ustedes lo pueden leer ahí, que Jesús le explica la parábola del sembrador, ¿no? Pero básicamente, como decía el hermano Diego, en el video que pusimos anteriormente, está hablando que alguien fue a sembrar, parte de la semilla cayó en diferentes lugares. Ajá. Y ahí hace una diferenciación en qué lugar cayó la semilla es la palabra de Dios, y cómo ese proceso terminó cuando la semilla cayó en el lugar correcto. Dice, aparte, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces el Señor Jesús después explica a qué se refiere todo esto, ¿no? Que al final es el que fue sembrado entre pedregales. Este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Lo sigue el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Pero al final dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, 70 y 30 por uno, ¿no? Correctamente. Entonces, como decía el hermano Alfred al inicio, las palabras eran una manera sencilla y complicada a su vez de explicar una verdad que se iba a revelar poco a poco, ¿no? Y estas de las pocas palabras creo que explica el Señor Jesús a detalle qué significa cada cosa, ¿no? Claro. Y en esa parábola también podemos agarrar cuando dices que uno siembra, ¿no? Es como nosotros cuando sembramos en una persona, cuando tú le estás enseñando a una persona, tú estás sembrando algo bueno en ella, ¿no? O sea, un ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia, sembraron en mí, fue como que producieron en mí, y ahora yo me doy cuenta cuando ellos sembraron en mí, y ahora yo estoy sembrando en otras personas, estoy sembrando en más personas, y entonces esa parábola es como en eso, ¿no? Que también hay que enfocarnos en como que sembrar en personas. A veces uno tal vez dice, hey, alguien, porque siempre hay gente negativa, siempre te dice gente, no, que para qué estás gastando tu dinero invitándole comida a la persona, o para qué estás trayéndola a la iglesia, o bla, 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 cualquier cosa, pero eso no importa, uno hay que sembrar, porque sembrar, así como sembraron en ti, tú tienes que sembrar en las demás personas, ¿no? Creo que para mí sería bueno eso. Mira, nos están dando saludos desde, Dios le bendiga, saludos desde Colombia, Divar Bluesaquillo, no sé si lo dije bien, perdóname si lo dije mal, pero Divar, gracias por estar con nosotros. Pero sí, tienes toda la razón. Fíjate, algo importante es que en la explicación dice, Dios es el que está sembrando. Pero
Ahora, cuando tú ya eres convertido, cuando ya estás en la iglesia, ahora tú, siendo instrumento de Dios, estás siendo el que está sembrando en los demás. Ahora, aquí hay unas preguntas que siempre me encanta hacer en la noche, a esta hora me encanta preguntarles. Ok, aquí vamos rapidísimo. Hoy estoy mal. Tremendo. Hoy estoy trabado la lengua. Ok, pregunta número 1. ¿Tengo que obedecer todo, y miren la expresión, absolutamente todo lo que me dice la Biblia? Preguntas. Aquí todo el mundo se queda callado. No sé. Hermano, si usted está allá y nos está viendo, nos está escuchando, quiero leerlo. Respóndalo. Responda. ¿Tenemos que obedecer absolutamente todo lo que nos dice la Biblia? Aquí parece que... Ahora, Yo estoy esperando Yo no sé. que responda. Yo no Douglas sé. quiere Yo responder. quiero responder, pero yo creo que realmente, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es un libro, fue un libro que Dios le dio de sabiduría a sus discípulos, a los que lo escribieron para que escribirlo. Entonces no lo escribí yo, no lo escribiste vos. Entonces yo creo que sí, es como que hablemos todo lo que dice la Biblia, como en el diezmar, ¿no? ¿Me entendés? Ahí vamos, temas Como que polémicos, en el vamos. diezmar. Si la Biblia, Sí, se metió con Directo. si la Biblia dice que tienes que diezmar. Correcto. Porque el libro no lo escribió Alfred, no va a decir, dice San Alfred, Alfred, que imagínate. Entonces, yo creo que sí, porque la Biblia lógicamente es la Biblia. Claro, yo creo que podemos caer en el punto de que reconocer cuál es la función de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, Claro. instituida por Dios. Bueno, si tú te pones a ver allí donde tú estás, usa el cerebro que Dios te dio. Vamos, pensemos. Imagínate que la Biblia tiene aproximadamente varios autores, 40 autores aproximadamente, o más, o menos. Tiene aproximadamente esa cantidad de autores. Autor es el que escribió, Claro. ¿ok? La mano. La mano que escribió, ¿ok? Inspiración viene por Dios. La inspiración se la dio al que usó Escribió. la mano, La que escribió, ¿ok? ajá. Entonces, imagínate, si esas personas estuvieron divididas aproximadamente por más de 1000 años, 1500, 2000 años, divididos en la historia, esparcidos en la historia, no se conocían el uno al otro, no se conocían, y escribían, y lo que escribían tenía sentido, lo que uno escribía con lo que el otro escribía. Oye, si eso no es una prueba indubitable de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, no sé qué... A mí uno de mis versículos favoritos, que es ha sido uno de los versículos favoritos de toda mi vida hace 2 años, que es: y te afligió y te hizo tener hambre. Está en Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, básicamente está hablando de la palabra. Entonces, yo pienso que toda la gente que está alejada de la Biblia, o que no vive bajo preceptos bíblicos, o que no lee la Biblia, está en un valle, sinceramente, y está caminando por la vida. Y es lo que nosotros hablamos el otro día. No está caminando y dice, ¿cuál es el significado de la vida? Y la Biblia la golpea en la cabeza, dice, ¿por qué estoy aquí? Y la Biblia la sigue golpeando la cabeza y le dice como que, ¿y yo qué tengo que hacer con mi vida? Y le sigue golpeando la cabeza. ¿Cuál es el propósito de que estoy? Hasta que se dan cuenta que la Biblia le está golpeando la cabeza y está diciendo, este libro que lleva no sé cuántos miles de años siendo la autoridad de Dios, escrito por Dios, por manos humanas, pero escrito por inspiración divina, es la base de todo lo que hacemos. Y obviamente aquí no te dice cómo hacer un huevo frito, digamos. Correcto. Pero está la base de toda nuestra vida espiritual y toda nuestra base moral y toda nuestra ética, cómo debemos tratar a nuestra esposa, cómo debemos vivir en esta vida, lo más importante. Entonces, usted que vaya por la vida preguntándose cuál es el significado de la vida y por qué estoy aquí y estoy en un debacle existencial y no sé qué hacer con mi vida, agarra la Biblia, Génesis 1:1. En Ahí el va a principio. No, y es que sí es cierto lo que él dice, me gusta lo que tú estás diciendo, porque es que la Biblia te explica todo para ser un buen esposo, para ser una buena persona, para tratar bien a las personas, hasta la Biblia te dice hasta cómo tú tienes que portarte. Mira, te voy a decir algo que la Biblia te dice, dato interesante, te da consejos de finanza. Claro, la Biblia Tremendo. ¿Y sabes que descubrí que hay un curso en una escuela cristiana que era economía bíblica?
Hay que ir. Claro. Eso es tremendo. Sí. Eso hay que implementarlo. ¿Dónde está? No, en una escuela que... No, ya. Tírame la Es un curso- escuela. es un Douglas, curso- le vendo mi celular. Es un curso en un seminario que una de las clases es economía bíblica. Entonces Claro. hacen toda una clase de finanzas basándose en la Biblia. Claro, mira, déjame decirte que a veces pensamos que la Biblia no tiene la instrucción necesaria para nuestro diario vivir, pero es nuestra primera instrucción que tenemos allí. Amén. Si tú quieres ser efectivo en negocios, déjame decirte algo. Lea Proverbios un poquito. ¿Por qué? Porque te dice, ok, no te endeudes, porque si te endeudas, eres esclavo al que le tienes que, que le tienes que pagar. Te dice ser honrado con tus bienes. Te enseña varios preceptos. Y si usted me dice, pero mi hermano, ¿por qué voy a tratar de hacer dinero si el Señor me llamó para vivir para... Hermano, usted tiene que vivir aquí en la tierra todavía. Claro. Y aquí nada regalado. Dice Gerardo, Oscar, lastimosamente muchos no leemos la Biblia, sino que repetimos lo que hemos escuchado. Uno de los mayores problemas en el pueblo de Dios es que no tenemos el hábito de leer. Amén, mi Yo creo hermano que Gerardo. sí. Yo creo que sí. No, Amén. yo en mi célula, perdón, en mi célula el martes yo di la lección. Me tocó dar lección. Entonces, gracias a Dios llegó un grupito como de 15. Gloria a Dios. Empiezo yo a hablar, ¿no? Y como que Dios me despertó la cabeza. La lección no decía eso, pero dije yo me voy a salir. Entonces digo yo. ¿Y qué tanto te saliste? ¿Fuiste, diste una vuelta y volviste a la lección? Fue por una Coca-Cola. Mira lo que hice. Había 9 personas y ya eran personas que saben de la Biblia. ¿Entendés? Entonces llego y les digo, muchachos, ¿por qué estamos viviendo esta vida como la estamos viviendo? ¿Qué es lo que pasa en la vida de nosotros? Sabiendo que no somos cristianos, sabiendo la verdad, sabiendo todo lo del Señor. Ok, cuando tú llegas a tu casa, ¿qué llegas a hacer tú después del servicio del domingo? Porque obviamente que también hay que salir, hay que comer, ¿no? Pero también hay que comer esto. Entonces yo en mi célula digo, muchachos, cuando uno llega a su casa, les pongo un ejemplo, está esto y está esto. ¿Qué es lo que tú agarras? Díganme la verdad y séanme sinceros. Aquí no hay cámaras, no hay nada para que ustedes me vean. Y me dijeron todos, Douglas. Pero ya hiciste la lista de los nombres y todo. Oye, lo que me dijeron. Mira lo que me dijo una persona. ¿Sabes lo que yo hago, bro? Yo sé la Biblia. A mí me gustaba leerla antes. Pero como que mucha distracción ya no la leo. Y ahora, ¿sabes qué hago cuando veo la Biblia y el teléfono? Yo hago la Biblia así. Y agarro el teléfono. Y ya me distraigo en el teléfono. Entonces lo que él está diciendo es cierto. Hay mucha gente que ya no lee la Biblia. Pero tú sabes por qué sucede eso. Porque el teléfono te da una recompensa inmediata y la Biblia, para ver la recompensa, no va a ser inmediata. No, es sí, pues. un proceso. Porque Perdón que te interrumpa, hermano. Es parte de la misma manera en que nosotros vivimos, sobre todo nuestra generación, que es todo fácil ahora, en el momento, satisfacción momentánea, ¿no? Como el teléfono. Es dopamina todo el tiempo en la cara. Sí. Reel tras reel, YouTube tras YouTube. Todo lo hacemos, ¿no? Que aquí nadie sea, digamos que todo el día no estamos leyendo la Biblia. Pero parte del problema de la Biblia, de cómo acercarse a la Biblia, es que tienes que entender primero que nada que es la palabra de Dios. Si tú como cristiano piensas, hay cristianos que no lo piensan, por cierto, pero si tú piensas como cristiano que la Biblia es la palabra de Dios, que es de Dios, literalmente que Dios te está hablando a ti, tú no la tratarías como algo que está llena de telarañas. Correctamente. Eso es lo primero que hay que entender. Es sencillo, no es complicado, no es un tema teológico para debatir. No, si tú crees que la palabra de Dios está escrita acá, Dios nos dio un manual, como dice el pastor, para vivir y para seguirlo y para hacer todas las cosas que hay que hacer en la vida cristiana, tú no tratarías la Biblia como si fuera un libro más. Correctamente. Y la Biblia te establece límites. Hay personas que dicen, oh, pastor, enséñame cuáles son los límites que yo necesito para mi diario vivir. Pero la Biblia, a veces, como tú dices, te está golpeando y te está diciendo, hey, por ahí no, caballero, hey, por ahí no, damisela, hey, por ahí no. Y la Biblia te establece los límites. Y esa es una de las preguntas que muchos tienen hoy día. Ok, ¿cuál es mi límite? ¿Cuál es el límite hasta dónde yo tengo que vivir? ¿Cuál es el límite de mi día a día? ¿Hasta dónde puedo cruzar líneas que se supone que no debería cruzar? ¿Sí? Cierto. Porque mira, si nos hacemos un plano y pensamos que hay una línea en el medio de la hoja y tú estás en un extremo de la hoja, la naturaleza humana es tratar de vivir lo más cerca de la línea que no puedes cruzar para sentirte libre. Pero ¿qué tal si viviéramos pasos atrás de esa línea que no debemos cruzar? Ahora, ejemplo diario, por ejemplo. Yo no tengo que estar hablando con esa persona. Ok,
Se te dijo, ejemplo. Y de repente, ¿pero en qué sentido no tengo que hablar con esa persona? Y tratas de irte al límite de ese lindero. Tratas de irte al límite de la restricción que tienes. Y así es como es el día a día. No tienes que beber, por ejemplo. Pero si tú no quieres caer en la bebida, no pases por esos lugares que te pueden hacer caer. Ahora, no tengo que beber, pero estoy cerca de ese lugar. No sé si me llego a entender. Sí, claro. Si tú vives al límite de la línea, del parámetro que te dice la Biblia, hey, no lo hagas. Si tú vives a ese límite, en algún momento tú vas a caer y tú lo hice. Justamente hace poco había visto la historia de una persona que la pueden buscar más adelante, que se llama Michael Francese. Y bueno, él era una persona muy mala en el mundo, era un mafioso. Y de repente lo meten preso y lo meten en un cubículo de 3x3 en la cárcel, ¿no? Y le llevan la Biblia, ¿no? Para que leyera, porque bueno, normalmente en las cárceles es lo único que hay realmente. Ajá. Entonces le llevan la Biblia y su vida cambia completamente. Ahora yo me puse a pensar, el único libro en la historia de la humanidad que puede hacer eso en la vida de una persona es la Biblia. Correcto. No hay libro de ayuda, no hay libro de historia, no hay libro de literatura, de poesía, ningún libro. El único libro que tú puedes leer desde la primera página hasta la última página y te va a transformar es la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No hay ningún libro que tenga esa autoridad. Claro, no hay ciencia profunda para que no entiendas qué es la palabra de Dios. Mira, había un hombre que se llama Watchman Nee. No sé si lo dije bien, pero se llamaba así. Él no era una persona, cuando comenzó a estudiar la Biblia, él no era una persona muy elocuente, muy educada. Era como, podría decir, como Pedro, que era del vulgo, que era un pescador nomás. Pero a medida que comienza a escudriñar la escritura, él comienza a leer, él comienza a educarse y comienza a ser alguien de renombre dentro de los círculos cristianos. Y aún el gobierno chino lo casó. Casi 20 años en la cárcel. No, y lo que pasa también, Alfred, lo que pasa también es esto, que la gente dice, ser cristiano, porque obviamente ser cristiano no es fácil, bro, porque como estamos hablando sobre la Biblia también te da duro, y o sea, te dice cosas que no tienes que hacer, y en la vida cristiana uno, cuando ya vas leyendo la Biblia, cuando vas sabiendo de eso, a veces nos cuesta tener una relación con Dios, porque la Biblia es dura también, pues la Biblia no te va a dar, la Biblia es Biblia, pero correcto, también te da duro, cosas que tú dices, wow, no, ¿cómo las voy a dejar o cómo no las voy a hacer? O sea, también la Biblia te da machete. Como sí. Entonces, mira, y hablando de la parábola, ya casi por estar terminando, gracias por quedarse con nosotros. No sé si tenemos algún comentario por ahí. Sí, acá Omar Alberto dice saludos a Amada Iglesia La Roca de Hollywood, extraño mucho. Y también dice saludos desde Colombia. Teresa Sánchez dice desde Chile, mil bendiciones. Oh, me encanta Chile, me gustaría ir a Chile. Dicen que tiene muchos terremotos, me gustaría experimentar uno de esos terremotos. ¿Es cierto que cae nieve? ¿En Chile cae nieve? Sí, yo creo. Yo oí, los Andes, yo oí sí, que dijeron que caía nieve. Debe ser frío. Comparte con los Andes. Sí. Hermana, confírnenos ahí. Bueno. Confírmenos si cae nieve. Claudia Matos dice toda la palabra de Dios fue inspirada por él para nuestro beneficio. Pero está en nosotros obedecer o no su palabra. Obedecer y cumplir con su palabra nos bendice en todos los aspectos de nuestras vidas. Dios los bendiga grandemente. Hermoso programa desde Argentina. Olga Jiménez dice bendiciones aquí de Bakersfield, California. Sí. Oh. Bakersfield, ¿sí será así? Bueno. Bakersfield. Hoy como que tenemos mucha gente viéndonos de lejos, pero Chile, ya, este es el beneficio de la constancia. Damas y caballeros, hemos estado aquí durante un largo rato, pero gracias. No, gracias por estar con nosotros. Yo creo que si usted puede compartir este video sería de gran ayuda tanto para las personas que pueden escuchar como para nosotros, para que nos ayude al algoritmo de donde sea que usted nos está viendo. Así que ya casi para ir terminando, quisiera volver a la parábola para reforzar. Podría decir que habla de 3 casos específicos. Habla del caso que fue soltada la semilla, pero no cayó en tierra. Cayó en pedregales. Y se secó. Chao. La otra semilla, ¿dónde cayó? Cayó en tierra. Cayó en un lugar bueno, pero no tenía raíces. Y se echó para afuera. Eso es representado una persona que recibió la palabra, con gozo la recibió, pero no tiene fundamento. Y cuando no tiene fundamento,
no vas para el baile. Ya, Alfred, yo sé que estamos ya con el tiempo. Tengo algo que tú puedas como decirme. Ok. Porque hay mucha persona que sabiendo la verdad, bro, sabiendo todo lo que la Biblia dice, y ellos lo han hecho, y ellos lo han vivido en el mundo cristiano. Y yo no lo digo por las personas que se han ido de la iglesia, porque obviamente todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades en la vida. A veces te muere tu papá y ya toca irte para tu país. Pero lo que yo quiero llegar es, ¿por qué sabiendo tú la verdad de la Biblia, ya la has leído y ya has sabido lo que dice y lo que tienes que hacer? ¿Por qué será que hay mucha persona que se olvida? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, se hace infectuosa. Yo creo que esa es la clave. O sea, es el hecho de que vienen otras influencias en las que hace que la palabra se aleje de ti y tú dejes de creer la verdad. Puedes seguir creyendo, no, sí, es la palabra de Dios y puede así, pero vienen, como dice acá, el que fue sembrado entre espinos ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo es el día a día. Correcto. El trabajar, el tratar de trabajar más para alimentar a tus padres, no venir los domingos, no asistir a la iglesia, no leer, no predicar, nada. Cuando tú comienzas a poner cosas en el sitio principal que le pertenece a Dios, ya podemos decir que estás cayendo en el afán. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Correcto. O sea, que no rinde fruto. Sí, porque yo me doy cuenta en mi vida, ¿no? Que yo cuando yo llega el domingo, yo tengo que estar despierto a las 6:40 planchando mi pantaloncito, mi camiseta, no, de verdad. No, bueno, el hermano Oscar le planchan el pantaloncito. Es tremendo, Yo me cásese, siento- hermano, cásese. Yo cuando no vengo a la iglesia me siento como sucio, men, como que no sé, me siento sucio, como que me siento como que raro, siento que pierdo como como que quiero estarme gozando, porque uno se goza, ¿no? Y es algo como que yo digo, a mí me han pasado muchas cosas en mi vida, de verdad, se lo juro, quiero llorar, pero me han pasado muchas cosas en mi vida y lo único que me ha fortalecido es esto. Claro, claro. Yo he pasado muchos problemas, muchas dificultades, tristezas, decepciones, pero lo único que me ha fortalecido ¿Qué es problema, este libro, man. ¿Qué problema que vas a pasar tú en tu vida no ha pasado a alguien en la Biblia? Correcto. Por eso. Es que hasta los ejemplos nos han dado en la Biblia, en la palabra de Dios. De cosas que nosotros decimos, no, a mí nunca, a nadie le ha pasado esto que me está pasando a mí. Lees la Biblia y hay un tal David que le ha pasado lo mismo que a ti. Sí. O hay un tal Salomón que le ha pasado lo mismo que a ti. En fin, esa es la cuestión de la Biblia. Que hay un poco para todos. Y es como Dios trabaja ese camino para llegar a Él. Correctamente. Es algo progresivo. Yo pienso que como dice Oscar, sí, ya pasaron los pioneros de la Biblia, los que sus historias están en la Biblia y vencieron. ¿Cuánto no nos quedará a nosotros? Claro, Sí, porque ahora nosotros podemos decir que hemos visto al Señor. Claro. Porque ellos en un momento podemos decir que tenían fe, que servían al Señor de alguna o de otra manera, pero el decir de que, ok, yo tengo un lugar donde me renuevo, donde me pongo fuerza, es difícil. Claro. Como uno lo tiene en la iglesia. ¿Cuántas veces no has leído la Biblia y has dicho, ¿y este personaje por qué está acá? ¿O esta historia por qué está acá? Como Job, ¿no? No, o sea, otros personajes minúsculos que aparecen, ¿no? Y luego vas el domingo a la iglesia y el pastor predica sobre ese personaje que está pasando lo mismo que estás pasando tú y te quedas así como que, wow, bueno, Dios lo puso ahí por eso mismo. Mira, cada versículo tiene una experiencia para cada uno. Y puede tener tantas revelaciones en el mismo versículo por diferentes razones. Pero bueno, gracias a todos por quedarse con nosotros. Ya estamos a punto de despedirnos, así que gracias. Simplemente gracias. Ah, mira, aquí está mi cámara. Oh, hola, ¿cómo están? Un ultimito saludito, dice Emilio José. Doy gracias a Dios por entenderla un poco, pero hay que orar por las otras personas que no han entendido todavía. Así es. Yo pienso que si tú quieres recibir algo, tienes que orar eso sobre otra persona. Claro. Y el Señor va a poner todo en su lugar. Gracias, brother Emilio, por comentar. Un placer conocerle, bro. ¿Algún otro comentario antes de despedirnos? Sí. Dice Matías Cantero, bendiciones chicos, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Oh, mucha gente de Argentina por acá. No, más bien, Matías es súper argentino, ese nombre Matías está es el nombre más argentino argentino que existe. Sí, yo creo que es lo más argentino Pero que nos hay. manda el post. Saludos, hermano Matías. Gracias, brother Matías, y gracias a todos los que han escuchado, los que se han quedado hasta este momento. Así que bueno, gracias una vez más. Y no se olvide, la próxima semana les tenemos un tema importante. Brother Oscar, tire el título, tira el tema. Solo el tema. Dígalo. El título después lo damos. Dale, tírelo. Consejos financieros.
Para jóvenes. Billetera estudiantil. Únicamente dado por billonarios. Así que no No va a sé. haber nadie el próximo programa. Aquí va a haber una cámara vacía nada más. Ok, vamos a hablar la próxima semana acerca... Hay que se conecte Emilio, a él le gusta eso. Vamos a hablar Uy, sí, acerca... hay que invitarle mano a Emilio. Sí, a sí. los Estaría consejos. bien. Le vamos a pedir un entrepreneur. un consejo le vamos- y le vamos a tener aquí en video. Oigan, conéctense la próxima semana porque yo creo que una de las cosas que más estamos batallando los jóvenes es que no sabemos en qué otra deuda meternos. Sí, Exacto. no sabemos en qué invertir dinero, bro. Sí, invertir o perder. Hermano, no compre esa cámara, no la puede pagar. No la puede pagar, hermano. Por favor. Compre Experiencia los sacos. propia. No, imagínese, cómprese los sacos. No, No se mire. compre ese carro, no lo Yo- puede pagar. no, hermano. no, No lo puede pagar. No, Mira. no compres esa casa. Vamos a darle simplemente 10 consejos la próxima semana. Esté con nosotros, vamos a Si ya estar... no aprende ahí los 10 consejos, al menos nosotros podemos aprender. Y no vamos a hacer... y no vamos a hacer solo nosotros hablando, vamos a tener varios entrepreneurs, Vamos a emprendedores. invitar a todos los emprendedores de la roca. Vamos a tenerlos en unos... Entrepreneur. que nos den el principio de cada consejo. Y les vamos a traer porque cada consejo tiene que tener algún tipo de fundamento. ¿Sí o no? Amén. Así que gracias a todos por quedarse. Nos despedimos en todas las cámaras. Sortea esas cámaras. Así que nos vemos la próxima semana. Y un gran saludo. Hasta luego. Hasta luego.